Segundo libro de Samuel, el rey David. Segunda división, el reinado de David sobre todo Israel. Por la hermana Mónica Díaz. El rey David, estudios en el segundo libro de Samuel. Continuamos en la segunda división del segundo libro de Samuel, que va de los capítulos 5 al 20. En esta sección estamos contemplando el reinado de David sobre todo Israel. Y en estos capítulos 8 y 9 consideraremos la justicia y la gracia del reinado de David en el reino establecido. En la continuidad de nuestro estudio vamos a estar considerando el capítulo 8, la justicia y la gracia del reinado de David y el reino establecido de la casa de David, y vamos a ver qué clase de reino será. Leemos en 2 de Samuel capítulo 8 verso 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. En este capítulo se observa que Dios establece el trono de David. Dios le había dado a David el pacto maravilloso. Su reino fue basado en la justicia y la equidad. Así, el reino de Cristo será un reino de justicia y de paz, porque Él es el príncipe de paz y el Señor de justicia. David conquista más enemigos y Dios estaba con él. Dios comenzó estableciéndolo en el trono, y las naciones que David no destruyó, por lo menos fueron hechas sus siervos. En 2 de Samuel capítulo 8 verso 6 leemos: Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Dios estaba con él. El verso 14 nos dice: y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Salmo 8:6. Vemos cómo Dios estableció a su rey Jesús, aunque los hombres no quieran cumplir con las declaraciones de Dios para con Jesús. Nos dice así el Salmo: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El Salmo 2, 1 al 5 muestra la actitud de las naciones al comienzo del reino de David. Dios siempre le dio la victoria por donde quiera que iba. Verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Verso 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Verso 5. Luego hablará a ellos en furor y los turbará con su ira. Podemos graficar esta victoria completa. Primero sobre los religiosos, venciendo a los filisteos, moabitas y amonitas. Segundo, sobre la carne, venciendo a Amalek. Tercero, sobre el mundo, venciendo a otras naciones como Siria. Sirios significa exaltado y nos habla del orgullo de la carne. Como dice el Salmo 2, son aquellos que no aceptan a Jesús como rey. Así Dios ahora le permitió a este rey de Israel vencer a sus enemigos y hacer de ellos sus siervos. Leemos 3 declaraciones en este capítulo que lo confirman. Dispensacionalmente, las victorias de David sobre las diferentes naciones es tipo del reino de Cristo durante el milenio. Habla de la victoria completa de Cristo en su reino. Todas las naciones serán sometidas a él, nada le podrá impedir reinar. Dios hará sentar a su Hijo en el trono en el cielo 7 años antes de que se manifieste al mundo como regla o dominio universal. Espiritualmente, igual ocurre en nuestras vidas. David representa a los vencedores totales y plenos. Muchas cosas se levantan contra el vencedor, pero éste siempre toma la victoria del Señor y obtiene victoria práctica sobre el mundo, la carne y Satanás. Es necesario apropiarnos de las promesas de Dios que nos ayudan a vencer. Debemos echar mano de ellas porque el Señor nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, como vemos en 2 de Corintios capítulo 2 verso 14. Y así como David, vamos ganando victoria y haciendo a todas estas cosas servirnos. Dispensacionalmente, en cuanto a Cristo mismo, Él tiene el derecho de reinar, porque todas las cosas le pertenecen. Por creación, todo fue creado por y para Él. Así será en el milenio. Él reinará por ser creador y por ser redentor. Así, cuando reinó David, toda nación vecina se levantó, pero ninguna prosperó. Así, igual con Cristo. Dios nos ha dado a su Hijo y declaró: sin embargo, he puesto mi Rey en mi santo monte de Sión. Salmo 2, 6. Literalmente, en 2 de Samuel, capítulo 8, verso 11, vemos lo que David hizo con todos los despojos de todos los reinos conquistados.
los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Verso 12, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Es la misma enseñanza que tenemos en Éxodo. Israel despojó a Egipto, pero en este caso vemos que Israel ha despojado a todas las naciones. Israel tendrá riquezas. Vemos que David no guardó el despojo para sí, sino que los dedicó a Dios. En Éxodo se tomó el oro y la plata que Israel había traído de Egipto y fueron utilizados para erigir el tabernáculo en el desierto. Pero el templo que Salomón hizo costó mucho más que el tabernáculo, aunque la manera de Dios fue la misma. Tomó del pueblo todo lo necesario para la construcción. Así también tomó de todas las naciones, de todos los pueblos, todo lo que necesitaba. Así David guardó las riquezas de los reinos que había conquistado para que cuando Salomón comenzase la construcción del templo no faltara absolutamente nada. Así David fue amontonando las riquezas inmensas para la construcción y Dios le bendice. En el tiempo del milenio, las riquezas serán para Israel y para la gloria de Dios. Segundo de Samuel capítulo 8, verso 13, leemos: Así ganó David renombre. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. En esta expresión, David adquirió renombre, nos recuerda el del ministerio de Cristo aquí en la tierra, sanando a los enfermos, haciendo milagros, pero así como se levantaron contra David en su tiempo, así también en tiempo de Jesús se levantaron contra él. Todo porque Satanás estaba detrás de los hombres incitándoles, pero Dios estaba sobre todo. No obstante, Dios seguía estableciendo a David. Algunas naciones fueron derrotadas por la guerra. Este fue el juicio derramado sobre la mayoría. Leemos en 2 de Samuel capítulo 8, verso 10. Envió Toi a Jorán, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Jorán llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Otras naciones hicieron pacto de paz con David, donde algunos le aceptaron como rey. Dispensacionalmente, así será también con Jesucristo. Algunas naciones lo aceptarán pacíficamente como rey. Durante esos 7 años, aunque Jesucristo todavía no ha sido revelado al mundo, los líderes de las naciones de la tierra se rebelarán y no dejarán el poder ni el dominio y seguirán rigiendo las riendas del dominio mundial, siendo ellos los usurpadores de la autoridad que en realidad le pertenece a Cristo. Ellos sentirán los terribles juicios de un Dios justo sobre ellos que son rebeldes. Cristo tendrá que tomar los reinos de este mundo por la fuerza, incluso como David lo hizo en su tiempo y en sus días. Literalmente, estamos contemplando que Dios le dio a David la victoria sobre sus enemigos. Él fue más que vencedor, porque no solo ha derrotado a los ejércitos en la batalla, sino que los mismos se convirtieron en siervos de él. También tomó del botín y más tarde muchos de ellos fueron donados para la construcción del templo. Espiritualmente, esto nos recuerda las victorias que Dios da a su pueblo hoy en día. Leemos en 2 de Corintios capítulo 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dispensacionalmente, cuando el gobierno de Cristo sea establecido en la tierra, todas las naciones le servirán. Él será la regla, es decir, el poder y el dominio triunfante, y todos los habitantes de la tierra serán sus súbditos. Todas las cosas le pertenecen ahora por derecho de la creación, porque por él y por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas. Todas estas cosas se convertirán a él como el Redentor y Rey. Él reinará desde el cielo, el glorificado y exaltado hombre. La simiente de David será el león de la tribu de Judá, y toda rodilla se doblará delante de él. En el final de este capítulo nos encontramos con los oficiales de David. En la lista, en sus oficios y también en los significados de sus nombres, tenemos algunas verdades espirituales figuradas. Primero tenemos a Joab, cuyo nombre significa Jehová es Padre. Literalmente, fue el capitán del reino de David y él representaría la palabra y la voluntad de Dios en el sentido de ser fuerte. Joab llevó el ejército contra los enemigos, ha dirigido la batalla y fue responsable de la victoria. Algunas de sus hazañas las hallamos en 2 de Samuel capítulo 22. Todos estos valientes estuvieron con David en su rechazamiento. Luego, cuando David reinó, estos valientes estuvieron con él en el reino. Dispensacionalmente,
Así será también con Jesucristo. Toda la victoria de Jesús sobre todos sus enemigos debe ser guiada por la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios nos lleva en orden de batalla y nos lleva adelante a la victoria. Aprendemos a luchar por la palabra de Dios. Nos enteramos de quién es nuestro enemigo y de cuál es el momento exacto de ir en contra de él. El mundo, la carne y Satanás solo pueden ser derrotados prácticamente por nosotros cuando dejamos que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros en toda sabiduría y dejamos que ella actúe. Tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la blandimos y de hecho derribamos principados y potestades. El segundo oficial fue Josafat, cuyo nombre significa Jehová es el juez, verso 16. Literalmente fue el escriba, también llamado cronista. El cronista era aquel que registraba los hechos como un historiador. Era una actividad que estaba en el reino. Él escribió todas las actividades que se han conservado como una memoria. Tenemos una porción de la escritura que responde a él en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Espiritualmente, habla de Jesús mismo como juez. Él ahora está como juez oficiante, andando en medio de los candeleros. Hoy tenemos esa oportunidad de juzgarnos a la luz de las Escrituras, cada uno individualmente. De otra manera, si desperdiciamos esta oportunidad, algún día ante el tribunal de Cristo sufriremos pérdidas. Hoy en día, el Señor es quien nos juzga por su palabra. Él lleva en cuenta nuestras actividades y la actitud en que la hacemos. Si dejamos que la palabra nos juzgue ahora, vamos a estar seguros de que estamos construyendo con materiales buenos, oro, plata, piedras preciosas, y así cuando nos encontremos ante el Señor en el cielo, entonces vamos a recibir recompensa por lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestras vidas para su gloria. La enseñanza nos habla de la necesidad de aprender a juzgarnos a nosotros mismos por medio de la palabra para recibir recompensa. El tercer oficial fue Sadoc, cuyo nombre significa para justificar o justificador. Y el cuarto oficial fue Ahimelech, cuyo nombre significa hermano del rey en el verso 17 y 18. Literalmente, eran los sacerdotes. Ellos representan a Cristo en su servicio como sumo sacerdote. El oficio del sacerdote fue justificar a la gente delante de Dios, intercediendo por ellos a Dios a través de los sacrificios. Eso fue lo que hizo Jesús. Él fue el sacerdote y el sacrificio, porque Cristo vive para siempre para interceder. Es que somos justificados delante de Dios. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Ahimelech, él también nos habla de sacerdotes y de reyes. Este es el hecho de lo que Cristo ha ganado para nosotros. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Somos contados justo por la fe, por la palabra de un Dios santo, y por lo tanto, Él nos ha hecho aptos para interceder con nuestro Señor Jesucristo. El quinto oficial fue Seraías, cuyo nombre significa príncipe de Jehová en el verso 18. Literalmente, fue el escribano o secretario. Espiritualmente representa al Espíritu Santo, que es el agente ejecutivo de Dios durante esta edad. Él sabe lo que es la voluntad de Dios y él está llevando a cabo su voluntad. Él podría ser llamado el secretario ejecutivo o el agente ejecutivo de todos los movimientos de Dios. Dios ha puesto todos sus propósitos en las manos del Espíritu Santo. Él está dirigiendo la voluntad de Dios para su pueblo. Así ha sido antes, lo es hoy y en el futuro, todo según la perfecta voluntad de Dios, y el Espíritu Santo es quien lleva a cabo tal voluntad. El sexto oficial fue Benaía, cuyo nombre significa construido de Jehová en el verso 19. Literalmente, parece que él fue un administrador o uno que tenía cierto dominio sobre los cereteos y peleteos. Era un gobernador como guía o un pastor de ovejas. Vamos a dar unos datos sobre los cereteos y peleteos. Los cereteos eran los constituyentes de la guardia de corps del rey David. Los peleteos eran ciertos miembros de la guardia real de David y parece que eran originarios de Filistea, aunque debían ser distinguidos de los cereteos y de los de Gat, sus hermanos de armas. Los peleteos permanecieron fieles a David luchando contra Absalón. Espiritualmente, él representa hoy a los ministros de Dios que son llamados por Dios y equipados para el ministerio que Él los ha encomendado, para edificación del cuerpo de Cristo. Ellos son edificados y fortalecidos y suministrados por el Señor
y están contentos de servir a su David. Séptimo, literalmente los hijos de David eran jefes principales o príncipes. Estos tenían el privilegio de permanecer en la casa del rey. Espiritualmente, todo el pueblo de Dios tiene el privilegio de alcanzar lo mejor de Dios, ya que todos pertenecemos al rey. Pero los principales serán aquellos que compartirán el reinado del rey, aquellos que hoy han aprendido a reinar y vencer todas las cosas. Así los vencedores totales y plenos comparten la autoridad y la gloria del trono. Así, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Vamos a compartir con Cristo cuando Él reine. Algunos hijos de Dios reinarán como la esposa del Cordero. Gracias a Dios por la abundancia de su palabra, la cual nos ilumina cada día más para poder comprender el privilegio que tenemos como hijos de Dios. Que el Señor bendiga abundantemente a cada uno. Amén.